hay muchos competidores, hay mucha gente que está tirada al medio, hay por lo menos 8 o 10 proyectos presidenciales en el PRM. Hasta ahora, bueno, con el sueño de la vicepresidenta sería 7. ¿Por qué por El sueño. Me Bueno, gustó eso eso. fue lo que dijo ella, que ella se el programa que ella soñó sobre la carinata. Entonces, si ella finalmente también es precandidata, seríamos 7. ¿Y qué piensa usted? ¿El país está preparado para una mujer presidenta? No lo digo solamente por la señora vicepresidenta Raquel Peña, cuyas cualidades y méritos todo el mundo conoce a nivel empresarial, a nivel profesional, su capacidad gerencial la ha demostrado como vicepresidenta y todos los roles que el presidente ha puesto en manos de ella. La misma capacidad que tienen los hombres, la misma capacidad que tiene la mujer. O sea, que la mujer puede ser presidenta de la República aquí en el país. Yo no me voy a poner a decir como algunos amigos de mi propio partido, a denigrar, ¿verdad?, el sexo femenino. Imposible, yo soy una mujer. Y además las mujeres han demostrado, inclusive mucho más resiliencia, más efectividad, más responsabilidad y hasta mucho más austeridad que los hombres. Tony. Al invitado estrella de este día, don Tony Peña Guava, alto dirigente del PRM, alto funcionario del gobierno en políticas públicas sociales y sobre todo también uno de los aspirantes a la precandidatura a la presidencia por su partido. Buenos días, don Tony. Buenos días, gracias por la invitación. Abierto. No había venido, pero ¿Qué le parece? me mandan mis felicitaciones a mi amigo Ismael Reyes. Sí, su en llave. Buen canal. En llave suyo. En llave mío. Sí. Bueno, bienvenido. Comencemos por el principio. ¿Cómo van los aprestos? ¿Cómo va el trabajo suyo para lograr la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno? Hay muchos competidores, hay mucha gente que está tirada al medio, hay por lo menos 8 o 10 proyectos presidenciales en el PRM. Hasta ahora, bueno, con el sueño de la vicepresidenta sería 7. Con el Siete, sueño. siete. ¿Por qué por el sueño? El sueño. Me Bueno, gustó eso eso. fue lo que dijo ella, que ella se el programa soñó. que ella soñó sobre la carinata. Entonces, si ella finalmente también es precandidata, seríamos 7. 7. ¿Y qué piensa usted? ¿El país está preparado para una mujer presidenta? No lo digo solamente por la señora vicepresidenta Raquel Peña, cuyas cualidades y méritos todo el mundo conoce a nivel empresarial, a nivel profesional, su capacidad gerencial la ha demostrado como vicepresidenta y todos los roles que el presidente ha puesto en manos de ella. La misma capacidad que tienen los hombres, la misma capacidad que tiene la mujer. O sea, que la mujer puede ser presidenta de la República aquí en el país. Yo no me voy a poner a decir como algunos amigos de mi propio partido, a denigrar, ¿verdad?, el sexo femenino. Imposible, yo soy una mujer. Y además las mujeres han demostrado, inclusive mucho más resiliencia, más efectividad, más responsabilidad y hasta mucho más austeridad que los hombres. Tony, ¿obedece a una estrategia a lo interno del PRM con la validación del presidente Luis Abinader, el hecho de que tantos precandidatos, 7 salieran? Un hecho de sinceridad. Voy a terminar la pregunta. Porque se nota que es obvio que hay una violación a la ley de partidos políticos y la otra de régimen electoral. Y ha dicho Melanio Paredes, del PLD, que si el PLD está anunciando precandidaturas es porque el PRM ha violado la ley electoral. Es que no hay violación de la ley electoral, espérate. Hay precandidatos, ¿verdad?, que todavía no son oficializados por el tema electoral. Y siempre ha sido así. Yo no sé por qué como sociedad, una broma mentira. En todos los partidos políticos, de que se inició la democracia dominicana, gana un proceso electoral un partido y al otro día comienzan los proyectos políticos presidenciales. Y yo te puedo hablar con propiedad porque yo he sido director ejecutivo o jefe de campaña de los últimos precandidatos presidenciales que hubo cuando éramos PRD y éramos el PRM. Cuando ganó don Antonio, ¿verdad?, por ejemplo, en el año 78, al otro día comenzó el proyecto Sabor del Blanco y también de Jacobo Magluta. Cuando perdió Hipólito, por ejemplo, ¿verdad?, en el año 2004, al otro día comenzó el de Miguel Vargas, ¿verdad? Perdió Miguel Vargas, al otro día comenzó el de Luis Abinader. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque un proyecto presidencial, tú no lo puedes hacer 2 días, señores. Tú tienes que recorrer un país, tienes que visitar una dirigencia partidaria, tienes que ganar una convención interna y tienes al mismo tiempo que hasta conocer hacia afuera
y que la gente conozca tu pensamiento. Entonces, eso no se logra en tiempos récord de 2 o 3 años. Generalmente, la mayoría de los proyectos políticos duran varios periodos para poder ganar un proceso electoral. El caso de Leonel Fernández fue un caso atípico en el año 96, de un primer intento y ganarlo, eso casi nunca se da. En el caso particular de lo que estamos aspirando a todo el PRM, casi todos somos debutantes y aspiramos a ganar en nuestra primera elección. Entonces, con mucho más tiempo tenemos que darnos a conocer. Ahora, lo que no podemos hacer es violar la ley electoral. ¿Qué dice la ley electoral? Que tú no puedes hacer trabajo hacia afuera, que tú no puedes hacer campaña abierta, pero reunirte con los compañeros de tu oficina, visitar a una persona, ¿en qué daño el acceso a la ley electoral? Pero porque nadie está haciendo proselitismo directamente así, abierto, sino reuniones pequeñas en oficinas, que tú visitas a los compañeros en sus diferentes comunidades, que visitas las casas, ¿Usted presentó que es lo su que se equipo puede de hacer por el campaña, momento. ¿Usted presentó su equipo de campaña en estos días, parte del equipo Yo de Santo presenté, Domingo? sí, bueno, le presenté en la abierto. provincia de Santo Domingo quiénes serían mis coordinadores, porque hay como un jueguito sucio de que no quieren mencionar el nombre mío, no sé cuál es el miedo que tienen. Entonces yo dije, bueno, vamos entonces a dar una pincelada y vamos a presentar solamente el del Gran Santo Domingo. Y yo te apuesto a ti ahora mismo que nadie puede presentar un equipo así. Porque yo tengo prácticamente mi equipo hecho en el país entero ya. ¿Por qué? Porque yo he sido director ejecutivo, jefe de campaña, el que tiene mejor conocimiento político al detalle del trabajo, a lo interno de un partido político, de todos los precandidatos somos nosotros. Porque yo fui director ejecutivo de la campaña de Hipólito Mejía, director ejecutivo de la campaña de Miguel Vargas y jefe de campaña casi por 8 años de Luis Abinader. He ocupado casi todas las posiciones en lo interno del partido, menos ser el presidente del partido. Entonces, si tú buscas, ¿verdad?, digamos, la hoja de vida política, profesional, en el sentido de trabajo político, difícilmente ningún aspirante a lo que está aspirando al día de hoy tenga el trabajo político que tengo yo hecho a nivel nacional. Entonces, yo soy un político experimentado y ahora yo lo que veo muchas veces es una especie de maniqueísmo de un compañero de quién tiene más diputados, quién tiene más senadores. Te digo la verdad, eso es irrelevante. Porque al final un diputado es un dirigente. Y no se gana con eso, se gana estructurando un equipo poderoso, ¿verdad?, en torno a los recintos electorales, los colegios electorales, a nivel de las provincias, los municipios, los distritos, y lo que vota generalmente es la base del partido. Entonces yo mi equipo es de dirigencia media y de base, donde la gente sabe buscar los votos. Tony. Entonces yo estoy concentrado en hacer mis equipos. Ahora, lo estoy haciendo en el tiempo que me sobra. Porque yo tengo una campaña, un trabajo muy intenso como director del gabinete social. Bueno, pues saliendo de aquí ahora mismo, yo voy para la guerra, donde tengo otras actividades ahí. Para Tengo que guerra, venir para la guerra, para el municipio de guerra, tengo actividades sociales del gobierno. Usted dijo, dominicano. no recuerdo su jefe de campaña, ¿quién es? No lo he designado todavía, no. Una cosa, no Tony. tengo esa Coordinadores. prisa Sí. todavía. Una cosa, Tony, el PLD le puso un bypass a la ley en el proceso anterior cuando seleccionó a Abel Martínez. Antes del tiempo, Pero le puso un bypass a la ley, la brincó, así es. porque hizo un proceso de consulta nacional, pero al final de cuentas, esa era la selección del candidato. Así es. Entonces, ¿cómo lo piensa hacer el PRM a lo interno El para PRM seleccionar? no ha discutido eso todavía a día de hoy, como partido. Pero nosotros vamos a coger la ley electoral. En el 2027 es casi seguro que en el segundo trimestre el PRM elija su candidato a la presidencia de la República. O sea, faltan más de 2 años para eso. Sencillamente lo que hay son amaracos, visitas, cosas, digamos, de forma muy light que tienen todos los precandidatos a lo interno del partido para darse a conocer sus aspiraciones presidenciales. Pero así campaña directa 100% no la tenemos ninguno hoy en día. Porque como te dije, por ejemplo, yo trabajo hoy hasta las 7 de la noche. Después de las 7 de la noche tengo que recibir unos compañeros en mi oficina política personal. Pero, por ejemplo, mañana temprano yo tengo que volver para la guerra y de ahí tengo entonces que ir para la provincia del Ceibo, donde voy a estar todos los fines de semana. Entonces, mi trabajo gubernamental me ocupa tanto tiempo que prácticamente me deja solamente el tiempo libre disponible después de las 7 de la noche para yo poder hacer mi contacto político. Entonces, lo que sí no podemos hacer, lo que estamos aspirando, que casi todos o todos somos funcionarios públicos, es dejar de hacer nuestro trabajo por podernos politiquear. ¿Por qué? Por la sencilla razón. Si no hay un buen ejercicio gubernamental, no vamos a ganar. Entonces, lo primero que tenemos que apostar es que Luis Abinader
siga siendo un buen presidente, se haga un buen gobierno que nos permita a nosotros entonces seguir en la cosa pública más allá del 2028, porque la gente entiende que estamos haciendo un buen gobierno. Entonces, mi mejor papel que yo puedo realizar en este proceso, en la selección de la candidatura, es ser un buen gerente donde estoy trabajando, que el gobierno siga teniendo buenos números, mantener la unidad, que es imprescindible para nosotros poder lograr ser contendores de cara a la 2028. Tony, usted dice que usted lo único que está haciendo en esta precandidatura, ¿verdad? Son reunioncitas internas que se hacen en el partido, pero te acaba de mencionar de que va a viajar al Ceibo. ¿Cuántas provincias en esas reuniones? No, pero el Ceibo es mi trabajo social. Sí, el trabajo no es para temas ni nada por el estilo. Yo comienzo en Vicentillo mañana en la tarde y entonces el sábado vamos a estar en Santa Lucía y vamos a estar en el Ceibo. Y el domingo vamos a estar en Pedro Sánchez y vamos a estar también en Miche, pero es en el trabajo social del gobierno. Ok, pero entonces en el trabajo saluda a los compañeros. En el trabajo político, esos compañeros, esa estructura, usted ha visitado las provincias, hacer el contacto directo, ¿verdad? Con sus compañeros. Pero termina a las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde. ¿Y usted no cree que eso pudiera afectar el gobierno del presidente Abinader en estos momentos? No. Estas tantas precandidaturas que hay, y usted salir... Si todo el mundo se dedica a hacer su trabajo gubernamental, no tienen por qué perjudicarlo. Ahora, ¿sabe cómo perjudica? Si yo ahora, cuando salga de aquí, me voy a la oficina mía política y comienzo a trabajar política y dejo mis funciones gubernamentales, entonces ahí sí lo afectaría. Sí, pero es el director del Gabinete de Políticas Sociales que está en las calles, bueno, independientemente, como una precandidatura. Y está el director de aduana también. Sí, precisamente. Y está el ministro de Turismo también. Y todos ellos tienen funciones igual de importantes como las tengo yo también. Sí, por eso le pregunto, porque, o sea, no me refiero única y exclusivamente a usted. Yo hablo los 7 precandidatos que hay. Todos somos funcionarios. Que son funcionarios. Desde vicepresidente, desde la alcaldesa, desde el ministro del gobierno, todos somos dirigentes de alta jerarquía gubernamental y me imagino que todos están haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, porque yo lo veo. Yo veo, por ejemplo, allá yo haciendo un buen trabajo en aduana, veo a mi amigo David Collado haciendo un buen trabajo en turismo y entiendo que el mismo tiempo que tengo yo ya los fines de semana, o quizás después de las 6 de la tarde, en el caso mío es más intenso porque muchos de ellos no tienen el trabajo que tengo yo los fines de semana y los fines de semana es donde yo tengo más trabajo. Entonces, ¿cuándo usted va a dejar el cargo ya para usted entonces estar en las calles, en el contacto directo con los compañeritos? Yo entiendo que por lo menos un año y medio antes del proceso de selección del candidato presidencial, todos debemos dejar los cargos. Eso es lo que yo entiendo. Por lo menos yo le he dicho públicamente que lo voy a hacer. ¿Una licencia o una renuncia? No, salir de cargo. Vamos a salir de cargo. Una pregunta. Adelante. Okay, una pregunta. Aquí en nuestro programa también, Guido Gómez Mazara, que no ha presentado su proyecto político, pero que uno sabe que tiene aspiraciones también de presentarse como candidato presidencial, dijo que en el momento en el que él decidiera competir por la candidatura presidencial del PRM, iba a presentar su renuncia como presidente ejecutivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Pero quiero emparejarle esa pregunta con el tema que se está dando. Por ejemplo, usted dice que muy bien, usted está haciendo un trabajo como director del Gabinete de Política Social del gobierno y va a las provincias, después se reúne con el equipo político. Pero mientras usted está haciendo su trabajo como funcionario, que lo está haciendo muy bien y hay que reconocerlo, el equipo político suyo está trabajando, por ejemplo, con las bases, está haciendo contactos. En estos días vimos a Wellington Arnott, director del Instituto Nacional de Aguas Potables, llegar, por ejemplo, a San Francisco de Macorís en un helicóptero a visitar a una diputada. Entonces mucha gente se pregunta, ¿quién pagó ese helicóptero? ¿Cómo un funcionario del gobierno que aspira a ser precandidato presidencial va a San Francisco de Macorís en un helicóptero a visitar a una diputada? No tengo conocimiento de eso, pero hasta donde conozco, Juanito es una persona muy prudente. Tú sabes que como él es director de INAPA, tiene que visitar todo el país y muchas veces para poder ahorrar tiempo y poder visitar varias provincias al mismo tiempo en su trabajo gubernamental, es posible que necesite a veces helicóptero. Yo uso muy poco, por ahí días, por ejemplo,
que tengo que estar en Elías Piña y tengo que volver temprano, bueno, pues un mal día lo uso, ¿verdad? Pero en el caso particular, no sé esa aseveración que tú haces, pero hasta yo conozco, siempre ha sido una persona muy prudente. Pero vuelvo y te repito, todos los que estamos ahí tenemos que apostar a lo más importante. Número uno, buen gobierno del presidente Luis Abinader. Si no hay un buen gobierno, ninguno tendremos posibilidades de alcanzar la presidencia de la República. Okay. Entonces, mi mayor papel y mucho más en el área social, que es tan sensible, si ustedes ven mis redes sociales, no es que yo estoy diciendo una cosa aquí, no, ustedes lo pueden ver y preparo todos los días. Yo trabajo de 8 de la mañana a 6 o 7 de la noche todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Inclusive tengo esa desventaja frente a mis competidores, que quizás muchos de ellos los fines de semana, ¿verdad? Bueno, no tienen esa obligación. Pero en el caso mío es todo lo contrario. Donde yo más trabajo, más intenso, desde mucho más temprano, son los fines de semana. Tony, hemos visto que en los últimos meses han sido presentadas varias encuestas y en la mayoría vemos cómo David Collado prácticamente le pasa el rolo a todos ustedes. Él es el que está en mucho mejor condiciones de todos nosotros. Mira, el ejercicio político tiene que ser responsable. El único que ha venido a los programas de televisión ha dicho, mira, no, la situación es esta. Yo vi hace poco tiempo un programa que ustedes tienen aquí y dije que en mis encuestas, las que yo he hecho, él está en primer lugar. Carolina está en segundo lugar, nosotros estamos en tercer lugar y después entonces siguen los otros precandidatos. ¿Ah, usted está por encima de Yayo? Pero por mucho. ¿Cómo? No, mira, la gente juega mucho este tipo de cosas y al conteo de que yo tengo tantos diputados y tantos senadores. Y el primer conocimiento que tiene que tener un político es que lo conozcan. Ese es lo primero, ¿eh? Claro. Si tú vas a la ABC de la política, lo primero que tiene que hacer un político para poder iniciar una campaña electoral es que lo conozca. Y mucho, la gente presume muchas veces que la gente te conoce, pero no es así. Porque es que hay dos mundos. Hay un mundo político y hay un mundo que no es político. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú juntas todos los partidos políticos del sistema, somos 3 o 4 millones de personas. Pero ¿qué pasa? El país tiene 11. Hay 8 millones que no conocen. Tú le preguntas a un botellero de Elías Piña, por el nombre que sale cualquiera de nosotros, dice, ¿de qué usted me está hablando? Entonces, tú tienes que darte a conocer. Yo, que me presumo ser una persona muy conocida, ¿tú sabes cuál es el conocimiento que tengo yo? Un 68%. Es mucho. Pero eso es mucho, Pero hay un tercio que no me conoce. Claro. Pero se trabaja. Hay un tercio que no me conoce. ¿Tú me entiendes? Entonces, Y siendo yo Peña Gómez. Oye, muchos de esos muchachos que están ahí no llegan un 30% de conocimiento. Ajá. Sí, Eso pero es usted lo mucho. sepa. ¿La dice cuánto tiene de reconocimiento? No, nosotros no la medimos en ese momento. Ok, Es bueno, lo que te- ¿cuánto es- tiene? hay muchos de ellos que tienen un conocimiento de un 30 o un 40%. Muchachos, son Oye, El que tiene mayor nivel de conocimiento Esos muchachos. es David. Sí. Es David. Entonces, la realidad es que el primer papel que tiene que hacer un precandidato es que lo conozca el mundo político y el que no es político. Así es. Porque al final los dos votan. Sí. Tony, ¿cuánto tiene David en la encuesta tuya de trabajo? 18, 19. ¿El qué? David, ¿cuánto sale en la encuesta tuya de trabajo? No, está alto. Está bastante 19, alto. 20. No. Cuando lo medimos a lo interno de todo el partido, él tiene números que llegan al 50%. Bien. En este ¿Y tú cuánto momento. tienes? Tenemos un 7, un 8% más o menos. ¿Y ya. Carolina? Ella está un poco más alta, 12, 13, 14, por ahí. Bien. José Tomás enumeraba el buen trabajo que vienes realizando en la coordinación del Gabinete Social. Yo hice mi tareita y quiero felicitarte como la prensa recogió el trabajo de marzo. El día 8 de marzo graduaste 1.300 jóvenes en la 7ª graduación del programa de oportunidades. Eso es verdad. También el 13 de marzo celebraste una jornada de inclusión social en Pedro Brán, junto al presidente Luis Abinader. Y el 18, dice esta contabilidad, que vivir sin miedo sobre prevención del cáncer y enfermedades fue una buena, enfermedades cardiovasculares, fue muy buena. La pregunta que te quiero hacer es, ¿no hay una dicotomía con la fusión de Supérate y ADES? Porque dice aquí la prensa que se va a llamar ahora la fusión de esas dos entidades, Dirección de Desarrollo Social, y que va a pertenecer al Ministerio de la Presidencia. ¿Por qué no pertenece a los gabinetes sociales?
No, y todavía bajo está, tu dirección. todavía está en construcción eso. Vamos a esperar que el presidente emita el decreto, porque lo que se va a fusionar es las funciones que tiene actualmente Supérate y la Administradora de Subsidios Sociales. Recuérdate que lo que existía antes era un trípode, en la cual estaba el SUBEN, ¿verdad? Que es el mapa de la pobreza, entonces categoriza la pobreza. Después está entonces las condicionantes que tiene Supérate, darle seguimiento a la familia. Entonces al final había una administradora de subsidios sociales que pagaba entonces los subsidios. Eso era lo que era el trípode que había hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora el SUBEN se fue para el Ministerio del MIPI y entonces en el caso particular el presidente tiene una visión de que en el caso de Supérate y ADES hay una fusión para una mejor administración de esas dos entidades en una. Y eso es lo que se está construyendo en este momento. Una cosa, Tony, con relación al sueño de la vicepresidenta, una vez el presidente Abinader, sabiendo ya sus intenciones, el equipo, el grupo de compañeros junto contigo, los llamó a una reunión. Usted estuvo ahí, ¿verdad? Sí, claro. Ok. ¿Cuándo usted cree que el presidente debe convocarlo de nuevo y que incluyan a la vicepresidenta? Bueno, es una facultad que tiene el presidente. Pero doña Raquel, para mí es un lujo que sea una de las precandidatas dentro del partido. Le suma mucho y le aporta mucho al interno del partido. Mira, la democracia es buena. También más precandidato, bueno, mejor. Porque por el caso mío particular, a mí no me afecta mucho. ¿Por qué? Porque yo siento que mis competidores están muy concentrados en saber cuántos síndicos, cuántos diputados y cuántos senadores pueden tener. Y esa no es la concentración más importante en política. La concentración más importante es de cuántos dirigentes de base tú tienes. ¿Por qué? Porque esos son los que votan. Cuando tú te vas a un recinto, un colegio electoral, tú te buscas los compañeros. Entonces, lo más importante en la contabilidad es tú tener de presidente de zonas, secretarios generales, de organización electoral, juventud, mujeres, los vicepresidentes, los secretarios, los miembros de ese comité municipal o ese distrito o esa zona. Son los que conforman realmente el tinglado político del diario vivir. Entonces, ¿Cuántos alcaldes tiene Tony Peña y cuántos diputados? Porque te veo varios. diciéndole varias veces a los compañeros, La base, ¿verdad? Como no, porque yo los dirigentes locales. No, porque yo tengo mi diputado, yo tengo mi senador, yo tengo mi equipo. Lo que te quiero decir es que no baso mi campaña en un conteo importante de legisladores o de alcaldes, porque al final también ellos son dirigentes. Y además, vuelvo y te repito, mira, hoy en día la situación de muchos alcaldes y de muchos diputados no es fácil. ¿Por qué? Porque un diputado consigue 4 empleos o 5 en la Cámara de Diputados. Y con las sesiones y todo lo que puede ganar, pues gana 300,000 pesos, por ejemplo. Tú sabes lo que tú enfrentaste a una población con la demanda que tiene un candidato o diputado, un diputado actual. Óyeme, no la lleva fácil. Mire, aquí es una situación sumamente difícil. Entonces, muchas veces la mayoría de esos diputados tienen que vivir, que van una semana sí, una no, a enfrentarse a esa situación, porque cuando llegan los militantes y simpatizantes que trabajaron contigo, con mucha razón, a hacerte una serie, ¿verdad?, de decisiones que lo ayuden un sinnúmero de cosas, que no está en condición el legislador. Porque aquí había una distorsión, el legislador está para legislar, para hacer leyes. No, pero aquí lo ve la gente como un político que lo que está es para resolver problemas. Bueno, pero esa no es su función. Esa es la realidad material de la política criolla en los patios y en los callejones. Culpa Mire, de los políticos. Claro, es una construcción de los políticos. Aquí estuvo hace unos días el doctor Francisco Domínguez Brito y se manifestó con respecto a ustedes los PRMistas, de que ustedes están cometiendo los mismos errores para seleccionar la Cámara de Cuentas. Y ayer la bancada del PLD y de la Fuerza del Pueblo se retiraron ante la denuncia de que ustedes, los legisladores PRMistas, están cometiendo el mismo error de seleccionar gente vinculada a ustedes para conformar la siguiente Cámara de Cuentas. Yo no me he puesto a examinar cuáles son los finalistas, porque ahora esa terna de 15, ¿verdad? Creo que en el día de ayer lo voy a mandar al Senado de la República para que al final elija 5. Bueno, pues había que ver
si es verdad que son militantes del Partido Revolucionario Moderno. Eso es fácil, solamente hay que buscar el padrón. Yo sí sé que era su ¿Al padrón? ¿Y de dónde sacaron a Janel Ramírez? Fue del padrón y de un dirigente de ustedes de Monteplata. Para tú decir que es un dirigente del partido, tiene que demostrar que está en el padrón. ¿Verdad? Okay. Pero no basta con el padrón, ni con los vínculos políticos, porque participación ciudadana. Para tú decir que sea PRMista, tiene que haber activado dentro del partido o tú tener una colindancia demostrable. Porque muchas veces la gente dice, fulano es PRMista. Bueno, pero Juan Bolívar Díaz. La etimología que Tony, vamos a poner un ejemplo práctico. Juan Bolívar Díaz está en el padrón del PRM. No está. Y entonces, ¿por qué es embajador en un país que no estoy criticando su posición porque es un lujo donde quiera que esté? Pero su militancia a través de participación ciudadana. Un gran amigo personal de José Francisco. Pero no está en el padrón. Pero nunca fue un militante del Partido Revolucionario Dominicano. Pero por eso entonces nunca lo fue. Por eso es que la estructura nunca lo ha sido, está muy molesta. Por ejemplo, los compañeritos de base, que son esas personas que buscan los votos, ellos dicen que no han sido tomados en cuenta, que están desempleados y que se están tomando en cuenta personas que ni siquiera pertenecen al Partido Revolucionario. Por el alambre, porque dijo Soraya Suárez. Soraya Suárez decía en una entrevista aquí en Matutino Su Mundo de que muchos llegaban por el alambre, que no habían hecho el trabajo político, y hoy usted se topa en cada una de esas oficinas con esos funcionarios que usted nunca lo vio en ninguna de las campañas que se realizó durante todo el proceso. Mira, tú debes recordar cómo fue que ganamos el proceso electoral. Parece que la gente se olvida. Primero hubo una división fragante del Partido de Liberación Dominicana. Sí, claro. Y segundo, un movimiento social de hartazgo de los procesos de corrupción que tenía el PLD. Esas dos cosas, conjuntamente con la salida de Leonel Fernández y la construcción de una candidatura presidencial de un partido político que venía subiendo con la fuerza del PRM, fueron los detonantes para que en 2020 perdiera el Partido de Liberación Dominicana. Nosotros no ganamos solos, nosotros ganamos con un sinnúmero de partidos políticos y con todo un movimiento social. Entonces tú tendrías que pensar que no solamente el gobierno iba a ser 100% de PRMistas, tenía que haber gente también de la sociedad, porque era parte de esa construcción de poder ganar el proceso electoral del año 2020. Y hay uno que se ven, una sincerización en ese sentido, pero también tengo que ser honesto, señores. Miren, a veces pedimos cosas que son imposible en el tiempo y el espacio. Este gobierno que tiene son 4 años y medio. Cuando el PLD se vio fuerte, robusto, fue ya con un segundo o tercer periodo. El PLD ganó el año 96 y salió en el 2000 igualito. Fue cuando volvió en el 2004, ya en ese interregno entre Leonel Fernández y Danilo Medina, que tuviste un PLD robusto, por el largo ejercicio en el poder. Entonces nosotros llegamos en medio del COVID-19 con un país cerrado, con muchos problemas, y el gobierno ha hecho su tarea. Ahora, que existan funcionarios que sean empáticos con la base del partido y otros que no lo son, es una realidad. Muy bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi institución, ¿verdad? Fuera de los de ley, todo el mundo del PRM. Pero hay otra institución que no necesariamente no es así. Bueno, le tocará a los PRMistas entonces, con la interna de Diógenes, premiar a los que entienden que se han portado bien con las bases en todo el partido. Muy bien. Pero eso no es algo que tú se lo puedes pegar al gobierno. El gobierno ha hecho su trabajo. ¿Por qué? Porque somos más de 300 instituciones del Estado Dominicano y todos somos funcionarios. Y la mayoría somos del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a hacer una pausa, Tony. Venimos, José Tomás le va a poner una tarea ahí. Él le va a mencionar al retorno las ternas, para que usted diga ese PRM y ese no. Y le voy a decir también cuál es el que está señalado para ser presidente de la Cámara de Cuentas. Pero los políticos también tienen derecho a dirigir cualquier organismo si son serios. Pero nadie ha estado hablando que no, porque el tema es que aquí por mucho tiempo las organizaciones de la sociedad civil se encargaron de desacreditar a los partidos políticos y a los políticos para ellos asumir el poder. Bueno. Y el empresariado también. Vamos y eso es lo que está pasando ahora. Vamos a hacer pero una no pausa. peleen por eso, dile los nombres para que Sí, no haya
Gracias Vamos por a la ponernos pausa. de la Y pausa. chequeé el La Pramil, querella. para que chequee el Pramil. Bueno, estamos aquí conversando con Tony Peña Guava. Antes de pasar con lo de José Tomás y la lista que va a filtrar aquí Tony Peña en exclusiva, Validar, va a validar. va a validar. Tony, hay un abogado que sometió un tema ante el Tribunal Constitucional, Aquiles Jiménez, y el Constitucional le dio aquiescencia en términos de darle, de que tiene méritos para discutirlo, para que el presidente, para declarar que la Constitución no puede impedirle al presidente Abinader repostularse. ¿Qué tú crees de eso? El presidente tomó su decisión, señores, y es muy claro, y es un demócrata. Y el presidente no va para atrás ya su posición. Es pública, la hizo en el Congreso Nacional, ¿verdad? Consagró la nueva Constitución, y ya es un hecho consumado. Es una bellaquería de Aquiles. ¿Y de dónde sale eso entonces? Pero tú conoces bien el personaje. Yo, dígame usted. O la sociedad dominicana. Entonces, crearle problemas a la sociedad dominicana, crearle problemas al PRM. Eso es lo que está haciendo. Dale, José Tomás. Bueno, usted dijo que no conocía a las personas que han sido preseleccionadas en las 5 ternas que van a enviar al Senado de la República, que los escogió ayer la Cámara de Diputados, que es el procedimiento. Debo recordarle que fueron examinados 234 aspirantes para los 5 cargos de la Cámara de Cuentas, y que entonces evaluaron al final 193 de este total. Entonces aquí le tengo las ternas como fueron presentadas, ¿verdad? Las ternas que fueron presentadas. La primera, integrada por, lo tengo aquí, déjenme buscarlo bien. La primera terna está encabezada por Francisco Alberto Franco Soto. ¿Lo conoces? Que es el que está señalado para presidir la Cámara de Cuentas. No lo conoce ese. Sigue como el siguiente. Bueno, tengo también que confrontar la foto también. No, pero hay compañeros que usted lo conoce desde que... Bueno, que sigue, lo conozco. Sigue. La tendencia y la tradición es escoger siempre a los primeros de cada terna, ¿verdad? Sí. La segunda terna está encabezada, ¿verdad?, por Ferdinand de León. ¿Lo conoce? Bueno. Ahí está incluida como segunda la ex rectora de la Universidad Autónoma de de Santo segunda, Domingo, está ahí, Emma Polanco. ¿De segunda? Pero sí, de segunda. La encabeza Ferdinand de León, la segunda terna. Y como segunda está Emma Polanco Melo, Esa sí la conoce. de Mercedes. Sí, la rectora. Claro. No solo es la rectora. No, pero yo no dirige el PRM. Y fue apoyada por el PRM. No, yo en no su dirige el candidatura. PRM. ¿Y de quién es esposa? No, bueno, pues puede ser esposa de quien sea, pero ella no es dirigente del No, PRM. espérese. Ella es del Partido de la Liberación Pero Dominicana. Margarita del Espérese. y Leonel de la Fuerza del Pueblo. pero- ¿Cómo se llama el esposo de doña Emma? Cándido Mercedes. Sí, el sociólogo Cándido Mercedes. De Pero partición. Cándido no es de Político. No, PRM. espérese. No, son de PRM. ¿Y de quién es representante Cándido Mercedes? ¿De Participación Ciudadana? Bueno, y eso que tiene que ver Cándido Mercedes con el no es de PRM. PRM. No. Y eso que Cándido de tiene que ver izquierda. con el PRM. No, ¿Eh? no. ¿Y qué tiene Pero que ver Participación con el Ciudadana ha nombrado un viaje de gente en el gobierno. Tuvieron personas que sí, que han accedido. Hasta lo de Un casino lo manejan. buen movimiento cívico que tuvo mucha incidencia en la campaña del año 2020. Vamos a replantear. Pero no son dirigentes Participación del PRM. Ciudadana apoyó y ayudó a que el PRM fuera a gobierno. No, directamente no, ¿Y señor. por qué tiene tanta gente en el gobierno? Pero siempre tiene gente en el gobierno. No. No. Sí, oh. Pero tiene al director de Pero compras y una contrataciones de las personas públicas. que tiene mayor influencia en el gobierno de Danilo Medina es una persona muy vinculada a esos sectores. ¿Tú recuerdas su nombre, Tony? Sí, bueno, Ramón Tejada Holguín. No. No. Gustavo Gustavo Montalvo. Montalvo. Y el que estaba en el MEPI también era Entonces de no Participación podemos decir Ciudadana. eso por eso. Ok, seguimos con las ternas. La tercera terna está encabezada por Charles Isaac Betances Tejada. ¿No le resulta sonoro ese nombre? No. Está influyendo Tony en esas ternas. De segunda está Bueno, Maribel no. del Carmen Reyes Morillo. Entonces, No suena la eso. cuarta terna está presidida por
Rainer José Castillo Martínez. ¿No lo conoce? No. Tampoco. No, Tony no se está metiendo en Y eso. finalmente, la No, quinta, yo me meto en eso. la quinta terna está presidida por Griselda Gómez Santana. Tampoco. Tony no está metido en eso. La tradición cuando se trata de escoger por ternas es que siempre el órgano encargado de la elección se decanta por escoger al primero de cada terna. Pero Pero no necesariamente debe ser que ha sido respetuoso del poder y de no incluir PRMistas en las más altas posiciones sensibles del Estado como eso, ha sido el Partido Revolucionario Moderno. Y ahí está la prueba. ¿Quién de nosotros se atreve a llamar a la Procuraduría a pedir un favor? Nadie. No me haga decirle que fue allá Absolutamente varias veces, nadie. a veces ataja un expediente. Óigame, señores, miren, es tan así que una de las instituciones que más puede apoyarse a un partido político para ayudar a una clase importante que son los abogados es la Procuraduría. Y nosotros tenemos muchos abogados que no han podido ser parte del gobierno porque nosotros no tenemos el poder del Estado. Pero salió una información. Sin embargo, eso no pasaba cuando estaba el Partido de Liberación Pero Dominicana, salió una información, que ponían Tony. entonces en esa posición a altos dirigentes del Partido de Liberación Dominicana. Entonces hay un desmarcamiento total Pero salió una información. entre el PRM frente a esos organismos que frente al PLD y la Fuerza del Pueblo. No hemos sido lo Salió mismo. una información Hemos de la- sido considerados y al mismo tiempo consecuentes con el discurso que ha elaborado el presidente de la República. Salió una de información, independencia de los Tony, poderes. de las investigaciones de la Cámara de Diputados con relación al comportamiento y manejo de interior de la Cámara de Cuentas, que han salido cosas bastante complicadas ahí en materia de Orlo, en materia de incluso de que se hicieron auditorías a varias instituciones, que el propio presidente de la Cámara de Cuentas, según ha revelado la información, la archiva, la congelan, la retiran, donde se detectan actos complicados con la administración pública y corrupción. 10 auditorías específicamente se realizaron y se archivaron. Bueno, no tengo mucho conocimiento de eso, porque no ha sido cosa. Algo me hicieron una sobre los artistas, imagínate, y dijeron que había cuestiones administrativas, en ningún momento nada que tengan ilícito penal, ¿verdad? Pero es una decisión y lamentablemente tuvieron una situación muy anómala ya, de falta de garantías internas, de los procesos, de autorrespeto entre ellos mismos, y eso lo descalificó ¿verdad? De cara a la presente sociedad dominicana, y es lamentable, ¿verdad? Pero eso fue lo que la sociedad ha visto hasta el día de hoy, de lo Sí. que pasó en la Cámara de Cuentas. Tony, ayer tuvimos un contacto vía remoto con un especialista en tema agropecuario y una especialidad con el tema, o una... Winston Marte. Sí, Winston Marte, con el tema de la fiebre porcina o la peste porcina africana. Yo quiero conocer tu opinión, porque el PLD se montó en esa ola y dice que es la irresponsabilidad. Es responsabilidad del gobierno el brote y que se convirtiera en endémica esta situación. Y finalmente, quiero que me responda, ¿qué opinión tú tienes sobre cómo está fluctuando la tasa del dólar, que según la Fuerza del Pueblo va a llegar a un 70%, y eso va a evidenciar, o está evidenciando, pudiera evidenciar un colapso de la economía dominicana? ¿Sabes que casualmente cuando venía, estaba viendo una explicación de Magín Díaz, que obviamente no es del PRM, y explicaba que los agentes económicos, sobre todo los Estados Unidos, habían cambiado con la tasa, ¿verdad? Y que eso había influenciado indirectamente en la República Dominicana, porque las exportaciones están muy bien, los flujos de capital están muy bien, las reservas monetarias están excelentes en la República Dominicana, digamos que la inversión pública también, en este sentido también la capacidad de retorno en sectores importantes de la población dominicana, como el turismo, y que eso se debía al aumento de la tasa de interés, sobre todo en los Estados Unidos, que había creado algunas distorsiones
en diferentes países del mundo, incluyendo la República Dominicana, pero que no era un fenómeno originado en el país, sino que esa ha sido quizá la razón por la cual ha subido un poco la tasa del dólar. Pero de llegar a 70 por 1, bueno, eso sería quizá el deseo de la Fuerza del Pueblo del PLD, pero eso no va a suceder. Tony, me gustaría conocer Pero su la opinión. fiebre porcina, ¿tú crees que Siempre ha sido, mira, yo recuerdo escuchar eso la primera vez en el año 79, que hubo una crisis grandísima. Yo era un niño. sacrificamos todos los centros? Era ¿verdad? en esa época. Entonces siempre ha sido un tema recurrente, que cada cierto tiempo, bueno, pues parece que se va un poco de control la cosa, pero al día de hoy está controlada, no pasó como en aquella ocasión. Los productores no Porque dicen mataron eso. todos los cerdos en Los la República productores no dicen Dominicana. eso, Tony. Pero es un proceso que generalmente siempre, cada cantidad de años, aparece y desaparece de forma importante en ¿Tú ese crees sector que productivo del que es país. cíclico? ¿Qué es cíclico? Ha sido cíclico. Si tú buscas el comportamiento de los últimos 40 años, va y viene. Desde los 80 no aparecía, Tony, no digas No, que sí. no, siempre ha Apareció aparecido. en el 21 de nuevo. No, ha aparecido en varias Bueno, ocasiones. la FAO declaró a las Américas libre de peste porcina africana en este momento y aquí la tenemos. Y ayer precisamente ese experto en este tema que estábamos entrevistando, él dice que el resurgimiento de la peste porcina africana está asociada directamente a la cancelación de más de 700 técnicos especializados del Ministerio de Agricultura que fueron hechas esas cancelaciones en el 2021 y que entonces se quedó el Ministerio de Agricultura sin esos expertos para tratar las medidas preventivas de esta enfermedad que afecta a los cerdos. Punto y coma para nombrar Es compañeritos importante del PRM. entonces que tú en ese caso invites a todo el aparato agropecuario del gobierno dominicano para que te dé una información mucho más fidedigna que la mía, porque ese no es un tema que yo soy 100% experto. Sí. Pero lo que sí te he dicho yo, como dominicano, lo que he visto durante toda mi vida, es que es un tema cíclico, que va y viene durante todos estos años. Y te dije que en el año 79, lo recuerdo, era un niño, hubo que sacrificar todos los cerdos en aquella ocasión, en el año 79. Tony, Pero me hablemos gustaría... de los trabajos que se está haciendo allá, Tony, en la institución que usted dirige, porque ellos quieren bomba y bomba con usted. No, no, no. Y sabemos que se Digo, está trabajando bastante. tengo que admitir que es bueno el programa, eso, movido. Pero a mí me gustaría saber, Está bueno el señores, programa. Tony, y específicamente con el tema migratorio. Hay una situación en la República Dominicana. Este sábado 30 habrá una... Domingo. El domingo, domingo 30, ¿verdad? Habrá una gran concentración de cantidades de dominicanos que van a marchar, van a ir a Punta Cana, A Friusa. específicamente a Friusa, en demanda, por ejemplo, del gobierno de que esa cantidad de haitianos que están ahí de manera irregular, que no están indocumentados, pues se controle esa situación que se ha escapado de las manos Culpa del de gobierno. todos los gobiernos de los últimos 30, 35 años, ¿Qué ha pasado con lo este que ha tema pasado migratorio? en Friusa. ¿Por qué? Porque tú no puedes permitir estos asentamientos y mucho más donde tú tienes el principal turismo de la República Dominicana. Todos somos culpables, unos más y otros menos, de que esa situación esté presentándose ahí y en diferentes puntos geográficos de la República Dominicana. El tema migratorio se ha manejado desde mucho tiempo con niveles de irresponsabilidad. Este gobierno está haciendo un esfuerzo ya cuando la situación llegó al clímax. No llegó en el gobierno de nosotros, no lo provocamos nosotros. Quien gobernó 20 años, los últimos 24, fue el Partido de Liberación Dominicana. Y el país se haitianizó en ese proceso de ellos. No fue en el proceso en la cual... O sea, que el PLD gobernó. haitianizó el país. Bueno, pero tú buscas los niveles que existía, ¿verdad?, antes del año 96 y busca lo que existe en el día de hoy. ¿Y quién había gobernado durante todos esos años? Nosotros. Tony, pero No habíamos sido decía el nosotros, senador... ¿verdad? Entonces, el que gobernó en los últimos 24 años 20 fue el Partido de Liberación Dominicana. Y ese periodo fue que este país se ha haitianizado a niveles ya alarmantes. Ahora, hay una situación, porque el tema es un tema complejo, no es un tema tan sencillo. Los dominicanos han abandonado algunos empleos que ya no les interesan. Pues el sector del campo no lo trabaja el dominicano y el sector de la construcción también. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, se hacen contrataciones, juntamente con los patronos, se buscan las cantidades, se emiten los permisos de trabajo temporales, pagan mis impuestos porque no puede ser gratis, y entonces
se tiene esa mano de obra, pero regulada, ¿verdad? No de una forma irregular. Entonces pienso que ahí es que todos los gobiernos que hemos fallado y tenemos que ser, digamos, más consecuentes con la ley migratoria. Tony, en ese mismo Porque no puede haber una migración desproporcionada en un país pobre que caiga con otro país más pobre. Si imagínate tú que tú tengas una casa y tengas problemas económicos, ¿verdad? Y se te arrime 2 familias más. Un primo. ¿Qué va a pasar con la mujer preñada y 3 muchachos. Bueno, pues entonces eso es lo que está pasando con él. Pero con el tema... Nosotros tenemos nuestros problemas económicos, que gracias a Dios lo hemos mejorado bastante en la República Dominicana. Entonces nosotros no podemos cargar, ¿verdad? La comunidad internacional quiere que nosotros carguemos con una parte de la isla que es 25 veces más pobre que la de nosotros. Para que entonces nosotros volvamos atrás, 30, 40 años atrás. No. Mira, el es tema, un problema de la comunidad el tema internacional, migratorio, Tony, en la cual nosotros somos parte, pero no puede crear el problema nosotros solos como gobierno. Entonces, República Dominicana tiene que defenderse de esa situación y hay una marcha que tiene que ser en paz. El gobierno tiene que proporcionar que, bueno, el dominicano quiere protestar, es un derecho constitucional, tú no se lo puede quitar, ¿verdad? Ahora, lo que no podemos crear un problema, y mucho menos un sitio tan sensitivo como ese, porque ahí no puede pasar absolutamente nada, porque cualquier cosa que se haga ahí repercute a nivel internacional, y al final somos el mismo gobierno que nosotros, como gobierno, nos afectaría. Entonces, en ese sentido, yo pienso primero que debe haber un diálogo, debe haber medidas que se deben tomar. Pienso que esos asentamientos importantes de migratorios tienen que ser controlados. No puede haber una situación tan descontrolada, pero también tú tienes que ver la otra cara de la moneda. Eso no es un país. Ahora mismo eso es un país que lo controla las bandas por diferentes puntos geográficos del país. Inclusive me han dicho algunos expertos que las bandas están inclusive en la parte más alta ya de Petionville, esa parte de ahí arriba Sí, también. pero la tienen controlan. rodeado ya. Entonces, a- es lamentable lo que pasa con ese país, porque no solamente ha habido un colapso del sector productivo, sino también del sector empresarial. Los empresarios se han ido de ese país, ya no queda empresariado. Entonces, cuando ya un país llega a esos niveles, ya es una destrucción total. Es un problema que tiene la comunidad internacional, que se ha hecho en la vista gorda, no solamente ahí. Ese es un problema que existe en diferentes puntos geográficos del mundo. La gente no sabe, por ejemplo, que tú te vas al Congo belga, ¿verdad? Y han muerto 8 millones de personas por la guerra del coltán, que es un mineral sumamente importante, sobre todo en materia eléctrica, para los carros y para las computadoras. Y producto de ese material han muerto 8 millones de personas en un punto geográfico de África. Nadie habla de eso en el mundo. Pues lo mismo que está pasando también. Los agentes internacionales se han hecho en la vista gorda, han mandado 400 personas a ese país de Kenia, que no van a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son miles de bandas para 400 personas. ¿Qué van a hacer? Están guardados es ahí. una realidad, Tony, pero me gustaría que Ha me fallado la respondiera. comunidad internacional con el Vamos. problema haitiano. Mira, perdóname, pero de verdad que es de gran interés, y lo digo por la cantidad de haitianos. Yo sé que ha habido una responsabilidad por parte de todos los gobiernos, que han sido muy permisivos, pero yo estaba viendo las declaraciones que estaba dando el director de Migración, Lee Ballester. Él decía que la frontera estaba blindada, pero también estaba viendo... Se está deportando gente. Sí, entonces, pero Blindada. también veía al presidente que la semana hablaba del plan de repatriación, de ese programa que se está llevando a cabo, donde unos 10,000 haitianos iban a ser repatriados semanalmente. Pero también estoy viendo las declaraciones que dio el senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, que él decía que de nada ha valido el tema de las deportaciones masivas que está haciendo el presidente Luis Abinader, donde ha habido una permisibilidad en la frontera, donde los guardias, o sea, tanto el CESBRON como el ejército, están permitiendo el acceso masivo hacia la República Dominicana de cantidades de haitianos indocumentados. No es así. La ciudad está controlada. Lo que pasa es que tenemos ya en el país una cantidad indeterminada muy importante y muy elevada. Y no es un tema que tú lo vas a resolver de un día para otro, es un tema que toma tiempo resolverlo. Lamentablemente nos tocó a nosotros como gobierno enfrentar una situación de descuido de muchos años, todos los gobiernos, y nos explotaron la mano como una bomba a nosotros, al PRM. Pero nosotros, como decimos, estamos haciendo el trabajo, pero también
tenemos que hacerlo con el debido cuidado, por dos razones. Primero, por mantener nuestras relaciones internacionales. Y segundo, porque como te dije, tenemos sectores productivos del país que si nosotros erradicamos totalmente todas las personas que están ahí, ¿quién entonces va a cultivar la tierra? ¿Quién va a recoger los frutos? ¿Quién va a sembrar cacao? ¿Quién va a sembrar café? ¿Quién va a sembrar arroz? Nosotros los dominicanos lo hacemos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con eso? O sea, Tony, que vamos a depender para siempre de eso. No, lo que hay que hacer es regularizarlo. bueno. A lo que está. Regularizarlo. Porque, sí, bueno, Es como un tú dices, por ejemplo, es el un país pasivo necesita fuerte, ¿eh? 200,000 personas, por ejemplo, para que hagan un trabajo agrícola, ¿verdad? Bueno, pues usted lo contrata, ¿verdad? Le da su contrato de trabajo, sabe dónde vive, porque por índole de seguridad nacional tiene que saber dónde está y me paga mis impuestos. ¿Por qué? Porque si al dominicano yo le cobro impuestos, yo no puedo decirle entonces a un extranjero que no le cobro impuestos. Gracias, Tony. Eso tenemos que hacerlo. Gracias, Tony. Mira, me gustó el programa, muy bueno. Yo te felicito. Mire, Gracias, finalmente, Han hecho una gran revista. gracias. Ay, gracias. ¿Debe el presidente Abinader rotar los funcionarios y quitar algunos? Finalmente, en breve. Pero ha hecho muchísimo ya, ha cambiado ya. ¿A Ha hecho dónde cambios están? importantes. Ustedes están todos los mismos desde que lo No, nombraron a principio de año. Pero dos cambios y usted dijo que son 300 agencias gubernamentales. Después que el presidente ganó su segunda nominación como presidente de la República, ha hecho dos cambios importantes en el Estado Dominicano. Dos cambios importantes. Inclusive, a mí, en el caso particular, cuando un funcionario está haciendo bien, yo no veo ningún tipo de razón porque tiene que haber cambio. Eso a veces son aprensiones de sectores a los internos o sectores a los externos. O muchas veces usted es la prensa que quiere sangre, como dice popularmente. Bueno, las cosas, ese tipo de cosas. Pero el gobierno va caminando bien y va haciendo su trabajo. Entonces, Gracias. no le vemos razón porque tiene que haber más cambios quizás de lo que amerita. O Gracias, lo que gracias, no. Tony. ¿Debe ser Luis el próximo presidente del PRM, del partido? Si el presidente decide, puede contar con mi apoyo 100%, levanto la mano una vez. Ahí está. Gracias, Tony, gracias.